eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas son algunas de las últimas palabras del apóstol Pedro en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 hasta el 21. Pedro aquí nos explica lo que significa el proceso de inspiración. Él usa la palabra griega phero. Esta es la palabra en el idioma griego que describe la manera en que el viento sopla en las velas de un velero y lo mueve. La palabra ferri viene de esa raíz. Esos botes llevan a uno de aquí para allá. Por eso lo llamamos ferri. Pedro nos dice que así fue. Cuando estos hombres recibieron estas palabras de Dios, fue como si el viento del Espíritu Santo soplara en esas velas y los moviera a hablar las palabras que hablaron, o a escribir las palabras que escribieron. Y el resultado es: ninguna escritura tiene su origen en el impulso del hombre. El origen de la escritura es Dios mismo. Por eso es que la llamamos la palabra de Dios. El apóstol Pedro puso esto en una hermosa forma literaria. Después de habernos dicho lo que es la Escritura y cómo recibió las Escrituras, dice: Yo estaba en el monte de la transfiguración. Yo vi a Cristo transfigurado. Yo lo vi metamorfearse. Ese fue un evento muy especial y Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de eso. Y Pedro dice que aunque él tuvo esa experiencia, la palabra de Dios que ha llegado por medio de ese proceso de inspiración es más segura que su experiencia en el monte de la transfiguración. Aquí es donde él usa un hermoso lenguaje. Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Primero, uno llega a esta luz que alumbra en la oscuridad y que es la palabra de Dios. Uno sigue viniendo a esa luz, y mientras uno viene a esa luz, algo pasa en su corazón. Pedro lo pone así: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una de las más hermosas partes de la Escritura es esta. En Primera de Pedro, el capítulo 1, Pedro dijo que la palabra de Dios es como una semilla incorruptible que genera el nuevo nacimiento en usted. Tal como hay una semilla y un huevo en el nacimiento físico, donde esa semilla fertiliza al huevo y ocurre la concepción, y luego ocurre el desarrollo del embrión, y luego la crisis del nacimiento sucede. Aquí está diciendo lo mismo con esta hermosa imaginación. Uno viene a la palabra de Dios como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro.
Pero mientras usted más se acerca a ella y vive según lo que ella le dice que haga, usted tendrá una experiencia en su corazón. El día esclarecerá en su corazón. ¿Y cuál es ese lucero de la mañana que saldrá en su corazón? Bueno, Jesucristo. Al llegar a la conclusión de Segunda de Pedro, vemos que el capítulo 2 es como la epístola de Judas, así que no pasaremos mucho tiempo en eso. Es una reprensión sobre los falsos maestros. Pero cuando llegamos al capítulo 3, llegamos al capítulo por el cual Segunda de Pedro es muy conocido. En este capítulo, Pedro está hablando del día del Señor. ¿Recuerda cuando estudiamos los profetas Joel y Sofonías, cómo ellos predicaron sobre el día del Señor? El día del Señor es un evento entre una serie de eventos que son conocidos como la segunda venida del Señor. Lo decimos mucho, pero no lo olvide. La segunda venida de Jesucristo no es un evento, sino varios eventos. Implica el rapto de la iglesia, la gran tribulación, el reino de Dios, que muchos lo ven en la tierra, implica resurrecciones, muchas otras cosas. Pero el último evento en todos esos eventos es la llamada segunda venida de Jesucristo o el día del Señor. El día del Señor es un evento catastrófico. Pedro nos dice aquí en 2 de Pedro 3 que implicará la disolución, la absoluta desintegración de toda cosa material, no solo en la tierra, sino en el universo también. ¿Estará la tierra aquí para siempre? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Ahora, ¿pasará también el universo? Escuche esto. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán los burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. En este pasaje Pedro declaró algunas cosas en la inspiración del Espíritu Santo muy claramente.
No se puede entender cómo, a la luz de esta clara declaración de Escritura inspirada, hay personas que dicen que la tierra nunca será destruida. Dicen que Jesús estaba hablando de la era, de la época, cuando usó la palabra mundo. Y por supuesto eso es verdad cuando él usó la palabra mundo. Pero aquí la palabra no es mundo o era o periodo de tiempo. Es la tierra y los cielos. Y claramente declara que todos serán destruidos, se derretirán con un calor muy fuerte. Pedro dice, vendrá. Las Escrituras siempre les dijeron que vendría. No digan que Dios no podía o puede destruir la tierra. Lo hizo una vez con agua y ahora está reservando para el fuego esta tierra y los cielos. Y no piense que está tardando, porque el tiempo es relativo para él. Y recuerden esto, cuando ocurra la venida del Señor Jesucristo, según 2 de Tesalonicenses 2, esta será la última oportunidad para cualquiera que haya conocido o escuchado el Evangelio para que crea. Dios no quiere que nadie perezca y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y la única razón por la cual no ha venido todavía es para dar tiempo a que el Evangelio sea predicado. Jesús dijo en el Monte de los Olivos, este Evangelio tiene que ser predicado primero y después vendrá el fin. Esto es emocionante. Pedro dice que nosotros podemos apresurar su venida. Una manera de hacerlo es testificando a otros de Cristo y presentándoles el Evangelio a aquellos que nunca han oído hablar de él. ¿Por qué? Pedro dice que esa es una de las razones por las que no ha venido. Él quiere dar la oportunidad para que más pecadores se arrepientan. En 2 de Pedro capítulo 3 está este gran pasaje y es sobre el día del Señor, la segunda venida de Cristo. La pregunta que debemos hacernos mientras leemos todo esto es, ¿qué tipo de personas debemos ser? Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección, Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio.